Objeto. Esta norma es la que busca especificar los principios generales de presentación que serán aplicados a los dibujos técnicos siguiendo los métodos de proyección ortográfica. Adicionalmente, se está trabajando en otras normas bajo otros métodos de representación. Se pretende, y la idea de esta norma es que se aplique a toda clase de dibujos técnicos. Sin embargo, en ciertas áreas técnicas específicas, las reglas y convenciones de esta norma no son las necesarias para esas prácticas especializadas que requieren reglas adicionales que serán encontradas en otras normas. Para tales áreas se deberán respetar los principios generales del intercambio de dibujos y asegurar su coherencia. Esta norma ha prestado atención a los requisitos de reproducción, incluyendo la microfilmación. Para empezar a entender la norma 1777, tenemos que entender primero qué son las vistas. Para esto, hablaremos primero de la posición de las mismas. La vista A o la vista de frente será la vista de referencia que vamos a tomar durante toda la explicación. A esta vista tiene que estar a 90 grados todas las demás vistas, o en su defecto a un múltiplo de 90 grados, como puede ser en el caso de la vista posterior o vista F, que está a 180 grados. La vista superior es la vista B. La vista izquierda es la vista C. La vista derecha es la vista D. La vista inferior es la vista E. Y la vista posterior, como ya se mencionó, es la vista F. Para poder entender mejor cómo funcionan las vistas, tenemos que abstraer la siguiente situación: un observador, un objeto y un plano entre ellos dos. El objetivo de las vistas es coger ese objeto tridimensional y plasmar un sector. En este caso, cada vista es de un sector. Si tomamos en cuenta que esta es una vista frontal, entonces este sería el sector frontal. Y el objetivo del plano de la vista es enmarcar su contorno. Por lo tanto, no se puede ver nada del sector lateral ni del sector posterior. Una vez entendido esto, tenemos que hacer lo mismo con cada una de las pistas. Y así imaginar un observador, un plano y un objeto delante de ese plano, como aparece en el ejemplo B. Continuando, debemos saber que el Sistema Internacional de Organización, más conocido como ISO, como se dice en inglés, ha definido unos métodos para mostrar esta proyección, para definir esta proyección. Tenemos el método de proyección de tercer ángulo, que también es conocido como el método de proyección de tercer diedro, ISO-A, o el sistema americano, el cual escogí presentar primero, dado a que las posiciones de las vistas son las mismas que las posiciones anteriormente mencionadas, teniendo como vista principal a la vista frontal, la vista B o la vista superior estando arriba, la vista inferior estando abajo, la vista izquierda estando a la izquierda, la derecha a la derecha y la F pudiendo estar a la derecha, a la derecha o a la izquierda. Eso no importa dado a que esta al final va a estar atrás. Como pueden ver, notar acá, hay distintos tipos de línea. Estas líneas que son entrecortadas se van a ver más adelante, pero significa que esta vista es invisible a la hora de hacer una proyección isométrica. Mientras que la línea gruesa significa que es visible a la hora de hacer una proyección isométrica. Ahora es momento de hablar de los símbolos distintivos porque mencioné que hay métodos. Por lo tanto, se deben distinguir de alguna manera. Este símbolo se ha hecho así con el propósito de mostrar que
la proyección que se está haciendo del objeto es como si se estuviera mirando de afuera hacia adentro. Por eso, por eso este símbolo. Ahora, como segundo método, tenemos el método de proyección del primer ángulo o método de proyección del primer diedro, ISO-E. Este también es conocido como el sistema europeo. En este lo que se hace es como voltear la situación. ¿A qué me refiero? Que si tomamos otra vez de referencia a la vista frontal, tendríamos que ahora la vista inferior está arriba, la vista superior está abajo, la vista derecha está ahora a la izquierda ahora a la derecha, y la posición posterior sigue siendo igual que la anterior, puede estar a la izquierda o a la derecha. Este sería el símbolo que, al igual que el anterior y como pueden estar deduciendo, significa que la proyección se está haciendo como si se viera el objeto de adentro hacia afuera, como se ve en la imagen. Ahora, hay más métodos alternativos que no ha denominado ISO, entre los cuales podemos encontrar el de usar flechas. Estas flechas lo que hacen es denominar a cada una de las vistas con una letra mayúscula sin denominar a la vista principal. En este caso, la vista principal es la vista F. La vista A estaría acá, la B estaría acá, la E estaría acá, la D acá y la C acá. Como acaban de ver, no se toma en cuenta la vista principal, ni tampoco se le coloca la letra. Siguiendo con los símbolos distintivos, tenemos que hablar acerca de su ubicación en el dibujo técnico. En esta se tiene que tener en cuenta la NTC 1914, que es la del rótulo. Como ejemplo, tenemos aquí el rótulo que ha creado la UNAR para nosotros. En este, el símbolo tiene que estar ubicado en un cuadro de 25 por 10 al lado del nombre del dibujante, abajo del nombre de la institución y arriba del nombre de la persona que acepta el trabajo. El método alternativo de las flechas no necesita símbolo, no tiene símbolo y no se coloca símbolo. Ahora tenemos que hablar de la selección de las vistas. Dado a que no es necesario ni obligatorio hacer cada una de estas vistas en el dibujo técnico. Lo que se tiene que tener en cuenta es que el propósito de las vistas es que se dé la información completa del objeto. La posición de este objeto tiene que ser la misma en la que va a estar cuando está montado, en el montaje. Para poder crear un dibujo técnico útil, lo que se tiene que hacer es seguir estos tres principios. El primero es que se tiene que usar el mínimo de caras. Como ya mencioné, la idea es que sea eficiente el dibujo. Tiene que evitar los datos ocultos, teniendo en cuenta que datos son los contornos o aristas. Si hacen falta vistas, hay que colocarlas. Y por último, se tiene que evitar la repetición. ¿Cómo así? Si vamos a hacer las vistas de un cuadrado, de un cubo, perdón, cada una de sus vistas, cada uno de sus sectores van a ser iguales. Por lo tanto, nomás se tiene que hacer una sola vista, porque las demás simplemente es repetir la misma vista que ya se hizo. Dato innecesario y pedazo de dibujo inútil. Ahora tenemos que hablar de las vistas parciales, auxiliares y locales. Las vistas parciales se usan principalmente para mostrar parcialmente el objeto. ¿Qué quiere decir con esto? Que si, por ejemplo, en este ejemplo de especie de tubería, tenemos una sección que es muy larga, como la que debería estar aquí, no se debe colocar ese pedazo tan largo si no tiene nada distinto a su inicio y a su final. Por lo tanto, simplemente se parte con un par de líneas especiales de las cuales se va a hablar más adelante
como pueden ver la figura, y listo. Ahí se tiene que extraer que está tal pedazo del objeto. Obviamente después se indicará de qué tamaño es ese pedazo. Después tenemos que hablar de las vistas auxiliares. Estas vistas auxiliares utilizan el método de las flechitas. Como se puede ver en este plano, la flecha apunta a una vista que no se alcanza a ver por la vista principal y que está marcada con una A mayúscula. Al lado está el dibujo de ese pedazo que no se alcanza a ver, que está en esa vista denominada A mayúscula. Ya después usamos las vistas locales, que son vistas que se usan para evitar ambigüedades. Como se puede notar en esta vista principal, se puede confundir con un prisma rectangular. Lo mismo ocurre aquí arriba, cuando en realidad estas secciones, esta vista de acá arriba es cilindral y lo mismo la vista de acá. Por lo tanto, esto era un cilindro. Imagínense donde hubieran hecho un prisma rectangular. Obviamente, esta forma tiene un sentido. Las líneas se caracterizan por ser la unidad más básica en el dibujo, eh, principalmente porque nos permiten diferenciar los espacios. Sí. Debe ser en relación 2 a 1 el espesor grueso del espesor fino y puede ser de 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4, 2 milímetros. Son los valores recomendados. Entonces, por ejemplo, si eliges para la línea fina que sea 0.7, la línea gruesa tiene que ser 1.4. Como vemos en el diagrama de fontanería de la derecha, se trata de que si hay líneas mixtas, toca indicarlas, ser específico, porque si no, pues baila, porque si no se tienen diagramas eléctricos, diagramas de construcción que interfieren con el plano. También existen líneas de referencia que sirven para indicar elementos en un objeto, por ejemplo, dentro del contorno, fuera del contorno, en el contorno o las dimensiones. ¿Sí? Aquí podemos ver que el punto de la línea, ¿sí? Para determinar eso, las dimensiones, bueno, para determinar el punto y la línea, o sea, para determinar objetos dentro, el punto y la flecha, si terminas en fuera, o sea, como para denotar esa delimitación, sí, y la línea sin flecha, o sea, pues, claro, así podemos ver que se utilizan para las dimensiones. Pues generalmente en una vista nos vamos a encontrar con varias líneas que se sobreponen o varias líneas que se pisan unas con otras. Entonces ese es el orden que dice la norma. Primero líneas exteriores certas visibles, luego líneas exteriores certas invisibles, planos de corte. Ya vamos a ver los tipos de líneas. Entonces, primero línea tipo A, tipo línea E, después línea tipo H, después líneas de ejes, líneas de simetría, líneas tipo G, líneas centroides, líneas ¿sí? tipo K, líneas de proyección, o sea, líneas tipo B. En ese orden se tienen que leerlas. Entonces, por ejemplo, siempre se va de lo más, siempre se va de lo más grueso a lo más fino. Tipos de línea, aquí está la línea gruesa, la línea básica, línea A, que se utiliza en todo, aquí podemos verla, que se utiliza para todo tipo de planos, es eso, lo que uno ve lo dibuja. Después tenemos la línea fina, que se utiliza más que todo para acotaciones y medidas. También se utilizaría para hacer cositas, así cuando se quiere hacer distinciones entre materiales. Pero lo que principalmente es eso, se utiliza para acotaciones y medidas, para proyecciones también, para referencias. La línea seguiré, es una línea mano alzada y de eso, línea fina con zigzags. La línea mano alzada se utiliza para límites de vistas parciales o interrumpidas, o sea, cuando uno quiere decir hasta aquí va. Pero, ¿sabes? Como que generar la idea de continuación, como un corte a la figura para que siga, pero con la intención de que se entienda mejor. Las líneas de segmentos finas o gruesas tienen usos muy parecidos. Se utilizan para ver los elementos que están detrás, o sea, que no se verían a simple vista con el ojo. La línea de cadena, que es una línea gruesa, una línea chiquita, se caracteriza porque se utiliza principalmente para los ejes de simetría,
líneas de simetría y trayectorias. Como podemos ver acá en la figura 49, la línea la línea fina de cadena se utiliza para los ejes de simetría del piñón. La línea H, que no logré encontrar ejemplos que la expresaran claramente, sí, que básicamente es fina, básicamente consiste en que la línea larga es un poco más gruesa en ciertas partes que la línea corta. Sí. Se utiliza principalmente para planos de corte, o sea, cuando uno quiere hacer un análisis de una figura, le puede hacer el corte de forma no en ángulo para poder analizar mejor los componentes. Y finalmente tenemos la línea gruesa de cadena. Entonces, según el trazo grueso que hayamos escogido para nuestra plancha, se realiza la línea de cadena. Como podemos ver en la figura, que es una figura muy completa, se trata de la rotación de un eje escrito. O podemos verla, se utiliza para diferenciar el eje, el eje de simetría de cada eje, valga la redundancia, y con el fin de poder entender bien el proceso de rotación. También podemos ver las flechas que indican cada uno de los ejes. La línea K, que es la línea de cadena con doble guión, es línea fina. Esta se utiliza más bien poco porque se utilizan principalmente para rotaciones, para posiciones alternas, para cuando hay un cambio a la posición del objeto, entonces la posición final se va a expresar en línea fina de cadena con doble guión. Bueno, a continuación hablaremos sobre las secciones achuradas. El achurado se usa para mostrar áreas o secciones. La forma más simple de achurar es en forma de líneas delgadas continuas de tipo B en un ángulo conveniente, preferiblemente de 45 grados con las principales líneas de simetría de la selección, como lo podemos ver en la figura 15, 16 y 17. Áreas separadas del mismo componente están achuradas en forma idéntica. El achurado se hará en diferentes direcciones o espacios, así como está la figura 18. Las líneas de achurado en proporción al tamaño de las áreas sombreadas. En grandes áreas, el achurado da una zona alrededor del contorno del área achurada, como en la figura. Secciones de la misma pieza se muestran en dibujos paralelos adyacentes. El achurado deberá ser idéntico, podrá cambiar de dirección a lo largo de la línea divisoria entre las secciones. Se interrumpirá el achurado cuando no sea posible colocar inscripciones fuera del área achurada, así como en la figura 21. Achurado para indicar la clase de materiales. El significado de los achurados deberá estar claramente definido en el dibujo o por referencia a las normas que corresponda. Secciones delgadas. Las secciones delgadas se pueden mostrar totalmente negras. Se debe dejar un espacio no inferior a 0,7 milímetros entre secciones adyacentes de esta clase. Notas de las secciones. Las reglas generales para disponer las vistas también rigen para dibujar secciones. Cuando la ubicación de un solo plano de corte es obvia, no es necesario indicar su posición o identificación, como está la figura en este plano. Cuando la ubicación no es obvia o cuando sea necesario distinguir entre varios planos de corte, se hará de la manera en la figura 25. La posición del o los planos del corte estará indicada por una línea delgada en cadena, gruesa en los extremos y en los cambios de dirección de tipo H. El plano de corte deberá estar indicado con designaciones letras mayúsculas y la dirección de la vista estará inclinada con las flechas. La sección deberá estar indicada con las respectivas designaciones de las secciones referenciadas, las cuales se deben colocar. En principio, las nervaduras, elementos de fijación, ejes, rayos de las ruedas y similares no se cuentan en secciones longitudinales y por lo tanto estas no deberían estar, como en la figura 25. Sección en planos interceptados. Uno se muestra sobrepuesto al plano de proyección. Partes giratorias con detalles en forma regular. Se deben mostrar como sección, pero no están situados en el plano de corte. Se podrán dibujar los detalles girándolos en el plano de corte siempre y cuando no causen ambigüedad. Indicar la forma como ésta se hizo. Secciones sobrepuestas en las respectivas vistas de secciones removidas. Se podrán sobreponer cortes transversales en la respectiva vista de la parte removida. De este modo se sobrepone a la respectiva vista,
Se dibujará la línea exterior de la sección con líneas delgadas continuas de tipo B, como en la figura. Cuando se remueve una parte, la línea exterior de la sección se dibujará con líneas gruesas de tipo A. La sección removida se podrá colocar cerca o conectada con la vista por una línea delgada en cadena de tipo G, o en una posición diferente e identificada de la forma convencional con sus designaciones, como en la figura 31A o 31B. Medias secciones. Las piezas simétricas se pueden dibujar con la mitad en vista completa y la otra mitad en sección, como en la figura 32. Sección parcial. Se podrá dibujar una sección parcial si no es conveniente dibujar la sección completa o la mitad. Indicar el corte parcial con una línea delgada a mano alzada de tipo C, con una línea recta continua con zigzag de tipo D. Disposición sucesiva de secciones. Disponer como sea conveniente para la disposición y comprensión del dibujo. En la figura 34 y en la figura 36. Ahora se explicarán otras convenciones. Bueno, tenemos las piezas adyacentes que, como se muestra en la figura, se deben representar con líneas delgadas en cadena con doble guión y que también la pieza principal puede ocultarla, pero no viceversa. En el caso de las intersecciones, cuando hablamos de intersecciones reales visibles, se deben realizar con líneas gruesas continuas. Y en el caso de que sean invisibles, se deben efectuar con líneas de segmentos, ya sean gruesos o delgadas. Ahora, en el caso de las intersecciones imaginarias, como cuando se propone las esquinas redondeadas, se deben realizar con líneas delgadas continuas y, como se muestra en la figura, no se deben tocar las líneas exteriores o las de contorno. En la representación simplificada de estas existen dos aplicaciones. Entre dos cilindros, en donde las líneas curvas de la intersección se deben reemplazar con líneas rectas, y entre un cilindro y un prisma rectangular, en donde no se tiene en cuenta el desplazamiento de la línea recta de intersección. Ahora, en la representación convencional de extremos cuadrados y agujeros, se hacen cuando no se quiere efectuar una segunda vista. Entonces, como se observa en la figura, en el caso de extremos cuadrados de ejes, se realizan con diagonales dibujadas como líneas delgadas continuas. Y en el caso de agujeros cuadrados y rectangulares, como se observa en la figura, en el contorno, estas se van a efectuar con estas líneas diagonales delgadas continuas. Ahora, cuando queremos situar piezas frente a un plano de corte, como se ve en la segunda figura centrada, se debe representar con líneas delgadas en cadena con doble guión. Y para las piezas simétricas son una fracción de una pieza completa. Entonces se usan para ahorrar tanto tiempo como espacio. Ahora, pues, para representar la línea de simetría se puede hacer de dos maneras. La primera es efectuar dos líneas paralelas cortas a cada extremo, y la otra es que las líneas del objeto sobrepasen un poco esta línea de simetría. Ahora, para las vistas interrumpidas también se usa para ahorrar espacio y se hacen cuando la pieza es muy larga. Entonces se representa únicamente las partes que sean necesarias para su comprensión. Además de que, como se ve en la figura, los extremos de estas partes omitidas se indican de la misma manera que las vistas parciales. Ahora, en la representación simplificada de detalles repetitivos, siempre se debe definir tanto la cantidad y la clase de detalles repetitivos, ya sea mencionándolos o con una nota. Los elementos a una escala mayor se efectúan cuando la escala del dibujo no es suficiente para que se contemplen algunos detalles o características de una pieza determinada. Entonces, esta pieza determinada se enmarca con una línea delgada continua, como se ve en la figura, y se identifica con una letra mayúscula. Y aparte, pues se realiza el dibujo de esta parte con todas sus características. A una escala mayor se debe indicar a qué escala y se le acompaña la letra que la identifica. Ahora, para indicar la línea inicial de una pieza se debe realizar con una línea de cadena delgada con doble guión. Y finalmente, cosas como el uso de colores no es recomendado en el dibujo técnico. Solo es como si fuera esencial usar para mayor comprensión. En estos casos se debe indicar, ya sea en el dibujo o en otros documentos, el significado de cada color. Y en objetos transparentes, pues todos los objetos de este material sencillamente se representan como si no tuvieran esta característica. Según la norma técnica colombiana 1777, se puede concluir que cada trazo o indicación tiene un propósito para ser eficientes a la hora de proyectar.